Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Trump cambia el tono con Cuba. La Casa Blanca habla ahora de negociación mientras mantiene presión y planes militares sobre la isla. Les contamos. Entre tanto, Washington golpea al régimen cubano. Nuevas sanciones apuntan al corazón del aparato represivo del régimen. Tenemos los detalles. Trump le da a Irán solo unos días más. La amenaza militar sigue viva mientras Medio Oriente entra en máxima tensión. Raúl Castro más cerca de la justicia. Miami espera cargos históricos contra el dictador cubano por el derribo de Hermanos al Rescate. Además, Miguel Cosío analiza con Sebastián Arcos, director del Instituto de Estudios Cubanos, la visita de la CIA a Cuba y la situación con los drones militares que estaría acumulando el régimen. Félix Guillermo conversa con Fernando García, experto en análisis político y militar, sobre la guerra contra Irán y el impacto para Estados Unidos. Y Camilo Egaña, junto a Luis Quiñones, comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, analiza la amenaza que representa Cuba actualmente y el temor por posibles ataques con drones contra ciudades estadounidenses. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. La Casa Blanca ahora habla de posible negociación con La Habana, mientras Washington mantiene escenarios de ataque y presión máxima contra el régimen cubano. Hace apenas horas, reportes de la revista Político revelaban que la administración de Donald Trump ya discutía opciones militares contra Cuba, después de concluir que las sanciones, el bloqueo de combustible y la presión diplomática no lograron forzar cambios en la isla. Fuentes cercanas a las conversaciones aseguran que el Comando Sur incluso comenzó ejercicios de planificación militar, con escenarios que van desde ataques aéreos limitados hasta operaciones mucho más amplias para desestabilizar al régimen. Pero ahora, Trump introduce un nuevo giro. El presidente aseguró este martes que todavía cree posible alcanzar un acuerdo diplomático con Cuba. Creo que sí, respondió Trump cuando fue preguntado directamente sobre la posibilidad de negociar con La Habana. ¿Está seguro de que puede llegar a un acuerdo diplomático con Cuba? ¿Con Cuba? Sí, creo que sí. Y agregó que se siente orgulloso de la comunidad cubanoamericana, recordando el sufrimiento y las pérdidas que han vivido durante décadas bajo el régimen. Sin embargo, dentro de la propia administración, el tono sigue siendo mucho más duro. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió recientemente que Washington puede manejar el conflicto con Irán y el tema Cuba al mismo tiempo, y dejó claro que no cree posible cambiar el rumbo de la isla mientras el actual liderazgo siga en el poder. La tensión además aumentó tras las revelaciones sobre drones militares iraníes y rusos en territorio cubano, y después de la visita secreta a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe. Y desde Cuba, Miguel Díaz-Canel respondió advirtiendo sobre un supuesto baño de sangre si Estados Unidos decide avanzar militarmente. Ahora, entre amenazas, negociaciones y presión militar, la gran pregunta es si Trump realmente busca un acuerdo con La Habana, o si Washington simplemente está aumentando la presión antes de dar el próximo paso. La presión de Washington contra el régimen cubano acaba de entrar en otra dimensión. La administración de Donald Trump lanzó una nueva ola de sanciones contra figuras clave del poder en La Habana, incluyendo generales, altos funcionarios y hasta el temido aparato de inteligencia conocido como el G2 cubano. La medida, ejecutada bajo la nueva Orden Ejecutiva 14.404, congela activos, bloquea operaciones financieras y convierte en objetivos directos a estructuras señaladas por Estados Unidos como responsables de represión, espionaje y amenazas contra la seguridad nacional. Entre los sancionados aparecen nombres de la cúpula política y militar del régimen, mientras que la inclusión de la Dirección de Inteligencia cubana marca uno de los golpes más agresivos de Washington contra el aparato de seguridad de la isla en años. Y la reacción desde La Habana no tardó. Miguel Díaz-Canel salió públicamente a responder con un mensaje cargado de tensión política, acusando a Estados Unidos de intentar asfixiar económicamente a Cuba y calificando las nuevas sanciones como una guerra económica total. El dictador cubano aseguró que ningún dirigente tiene bienes en Estados Unidos, pero al mismo tiempo denunció que Washington busca perseguir incluso a empresas y gobiernos extranjeros que comercien con la isla
incluyendo operaciones relacionadas con combustible, alimentos y productos básicos. La nueva ofensiva ocurre mientras el régimen enfrenta apagones históricos, crisis de combustible, sanciones contra Gaeza y crecientes rumores sobre posibles acciones judiciales contra Raúl Castro. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que vienen más medidas en los próximos días y semanas, y eso dispara las alarmas dentro de una cúpula cubana que ve cómo el cerco financiero, político y diplomático comienza a cerrarse cada vez más rápido. La batalla ya no es solo económica. Ahora el choque entre Washington y La Habana entra en una fase mucho más agresiva, con el aparato de inteligencia cubano directamente en la mira de Estados Unidos. Estaremos atentos al desarrollo de esta situación. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. La Casa Blanca dio a Teherán apenas unos días más para evitar una nueva ofensiva militar, mientras Medio Oriente sigue al borde de una explosión regional. Donald Trump confirmó que ya había tomado la decisión de lanzar nuevos ataques contra Irán, pero suspendió la operación tras llamadas urgentes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que pidieron más tiempo para intentar salvar las negociaciones. Ahora, el presidente estadounidense lanzó un ultimátum: 2 o 3 días, tal vez hasta el fin de semana, dijo Trump desde la Casa Blanca, dejando claro que el margen diplomático se está agotando rápidamente, y el mensaje fue todavía más duro. Aunque no sea popular, tengo que hacerlo, afirmó Trump, asegurando que no permitirá que Irán obtenga armas nucleares capaces de destruir grandes ciudades en minutos. Las conversaciones mediadas por Pakistán y Qatar siguen activas, pero con enormes obstáculos. Irán exige el levantamiento de sanciones económicas, la devolución de fondos congelados, el retiro de fuerzas estadounidenses cercanas a su territorio y el fin del bloqueo marítimo. Mientras tanto, Washington mantiene presión militar máxima en la región. Fuentes estadounidenses aseguran que bombarderos estratégicos, grupos navales y sistemas antimisiles permanecen en alerta ante un posible colapso de las negociaciones. Israel también mantiene a sus fuerzas preparadas para una respuesta inmediata si fracasa la vía diplomática. El conflicto, además, ya golpea los mercados globales. Aunque Trump minimizó el aumento del petróleo, calificándolo como minucias, en Medio Oriente crece el temor de que Irán intente cerrar o desestabilizar el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. Y en paralelo, la tensión se conecta cada vez más con América Latina. Washington sigue observando con preocupación la cooperación militar entre Irán, Rusia y Cuba, especialmente después de reportes sobre drones iraníes en la isla y la reciente visita del director de la CIA a La Habana. Por ahora, Trump asegura que todavía existe una pequeña ventana para evitar otra guerra en Medio Oriente, pero dentro de la Casa Blanca ya muchos admiten que las próximas horas podrían definir si el conflicto entra en fase diplomática o si comienza una nueva ofensiva militar contra Irán, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. En contexto, las claves, las reacciones y los temas que ya están haciendo noticia. Ahora vamos a resumir la actualidad en titulares. Titulares que de alguna manera convierten al día de hoy en un día totalmente irrepetible y quién sabe si inolvidable. Primer titular: La Habana finalmente ha admitido tener 300 drones proporcionados por Irán y por Rusia. Dice que en legítima defensa y en que entre los objetivos estaría la base naval de Guantánamo y Cayo Hueso. Díaz-Canel, mientras tanto, advierte que podría convertirse en un baño de sangre cualquier acción militar de Estados Unidos en Cuba. Pero casi paralelo, Marco Rubio ha hablado también. En una entrevista de televisión difundida en las últimas horas, el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que Washington no está para nada mediatizado por lo que está pasando en Irán. Ha dicho que la política de la Casa Blanca hacia Cuba no necesariamente depende de que la guerra en Irán termine, que las prioridades geopolíticas del gobierno se pueden cumplir perfectamente aun cuando no se haya resuelto definitivamente la guerra de Irán. Reitero, lo ha dicho casi inmediatamente después de que Díaz-Canel se envalentonara
y dijera que iban a luchar hasta el final, que los drones rusos e iraníes en Cuba eran en defensa propia. Y Marco Rubio ha respondido de esta manera. Saben ustedes que en política es así. Tú dices, yo digo, me quedo callado, hago un gesto y después que salga el sol por donde salga. Hay más noticias. Se va Trump y llega Putin. 4 días después de que el presidente Trump haya abandonado Beijing, llega Putin para reunirse con su homólogo Xi Jinping. Entre tanto, los medios chinos han dicho que las relaciones entre Moscú y Beijing se han consolidado continuamente y que este año marca el aniversario número 30 de la asociación estratégica entre ambos países. Tener en cuenta lo que puede pasar aquí. Ya sabemos cómo actuaron Xi Jinping y Donald Trump. Vamos a ver ahora cómo actúan Xi Jinping y Vladimir Putin. Porque la política son los gestos también. Y el diablo son las cosas. Más noticias. María Corina Machado reacciona a dichos del presidente Trump sobre un Estado 51 y en entrevista con CNN afirma que el mensaje, eso del Estado 51, va dirigido al régimen, sobre todo al régimen de Maduro. La OMS alerta de que la humanidad está al borde de sufrir una pandemia aún más dañina que la del COVID, mientras que la inversión monetaria y las medidas para hacer frente a una pandemia como esa se han estancado. La situación, dice la OMS, es alarmante. El riesgo de pandemia empeora, la confianza de la gente se está erosionando, la desigualdad social se está enquistando, el mundo no es más seguro, avisa la OMS. Sus advertencias llegan precisamente 24 horas después de que se haya declarado una emergencia global por el nuevo brote de ébola en el Congo y en Uganda. En el plano local, ojo con los listillos. FPL está advirtiendo de estafas a través de llamadas telefónicas. Le llaman a su casa y le dicen, usted tiene problema con el pago de FPL, o en el mejor de los casos, entre comillas, le dicen, usted va a ganar 3,000 pesos extra que él ha pagado de más en la cuenta de FPL, y le piden sus datos. Y ahí viene el timo. FPL advierte que jamás piden datos personales de nadie a través de llamadas telefónicas. Alligator Alcatraz seguirá abierto mientras haya dinero del gobierno federal. Mientras esa plata esté ahí, ese centro de detención seguirá abierto, y Tallahassee dice que, por cierto, no le han dicho nada de cerrar, que no tienen un cronograma de cierre. Y un cubano detenido allí durante 6 meses denuncia que lo encadenaban hasta 23 horas al día. De alguna manera he intentado resumir la actualidad, de alguna manera he intentado resumir las claves del día. Ahora, seguimos, que esto no para, ¿eh? Miami se prepara para un momento histórico mientras fiscales federales ultiman detalles de una acusación criminal contra el ex líder cubano por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Según reportes desde el sur de Florida, el Departamento de Justicia presentaría este miércoles cargos federales contra Raúl Castro por la muerte de 4 hombres que viajaban en 2 avionetas civiles derribadas por cazas MiG cubanos sobre el estrecho de Florida. Y el elemento más explosivo del caso sería una supuesta confesión del propio Castro. Un audio citado por investigadores lo mostraría diciendo: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan», en referencia a las avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte. Además, el propio Raúl Castro admitió personalmente: «Yo di la orden, yo soy el responsable». Las víctimas eran cubanoamericanos que realizaban misiones humanitarias buscando balseros en el mar. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Ahora, casi 30 años después, el caso vuelve a sacudir la relación entre Washington y La Habana en el momento de mayor tensión en décadas. La posible acusación llega mientras la administración Trump aumenta la presión sobre Cuba con nuevas sanciones, advertencias militares y operaciones legales contra figuras del régimen. Y aunque Donald Trump evitó confirmar directamente la acusación, dejó una frase que volvió a disparar las especulaciones. «Ellos necesitan ayuda», dijo el presidente a bordo del Air Force One al ser preguntado sobre el caso. Sobre que Raúl Castro sea acusado por el Departamento de Justicia. ¿Qué significa eso para usted? No quiero comentar sobre eso. Dejaré que el Departamento de Justicia lo comente, pero necesitan ayuda. En Miami, el exilio cubano sigue atento a cada movimiento, porque más allá de si Raúl Castro termina o no frente a un tribunal estadounidense, muchos creen que Washington está enviando un mensaje mucho más grande, que esta vez la presión contra el régimen cubano podría estar entrando en una nueva fase.
Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. La historia parece salida de una película de guerra, pero está encendiendo alarmas reales en Washington. Un influyente canal militar ruso alineado con el Kremlin publicó meses atrás un escenario hipotético donde drones de ataque despegarían desde Cuba para golpear objetivos estratégicos dentro de Estados Unidos, incluyendo Florida, bases militares, instalaciones de SpaceX y hasta la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago. Y ahora todo toma otra dimensión, porque esa publicación resurge justo después de que reportes de inteligencia revelaran que el régimen cubano habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán. Los aparatos estarían vinculados a tecnología utilizada por Moscú en la guerra de Ucrania y forman parte de una creciente cooperación militar entre La Habana, Moscú y Teherán. El canal ruso Ribar, uno de los espacios militares más agresivos dentro del ecosistema pro-Kremlin, planteaba incluso posibles ataques con drones Yeran, la versión rusa de los drones iraníes Shahed, utilizados en Ucrania para bombardear infraestructura y ciudades. Según el mapa divulgado por el medio ruso, desde Cuba podrían quedar al alcance objetivos estratégicos estadounidenses como refinerías, centros tecnológicos, instalaciones militares y estructuras federales sensibles. La tensión aumenta porque el discurso desde La Habana también se ha endurecido. Mientras el régimen insiste en que no planea ataques contra Estados Unidos, el tono oficial cambia cada día más hacia la preparación militar y la respuesta ante una posible agresión estadounidense. Todo ocurre mientras Washington incrementa sanciones contra el aparato militar cubano, investiga la cooperación entre Cuba, Rusia e Irán y sigue de cerca los reportes sobre drones militares en la isla. Además, crecen las acusaciones contra Raúl Castro. Y para muchos analistas el problema ya no es solamente Cuba. La gran preocupación en Washington es si Moscú estaría utilizando el Caribe como una nueva plataforma de presión geopolítica contra Estados Unidos, a apenas 90 millas de Florida. En medio de guerras, sanciones y amenazas cruzadas, el fantasma de una nueva crisis militar en el Caribe vuelve a aparecer, esta vez con drones, inteligencia rusa y una Cuba cada vez más alineada con los enemigos estratégicos de Washington. Soy Leticia Grau para América Noticias. Explosiva revelación desde Beijing. Mientras China entrenaba en secreto a militares rusos para combatir en Ucrania, Xi Jinping sorprendió a Donald Trump con una fuerte advertencia sobre Vladimir Putin y la guerra. Entretanto, Xi Jinping le decía en privado a Donald Trump que Vladimir Putin podría terminar lamentando la invasión de Ucrania. Nuevos reportes revelan que China entrenó en secreto a cientos de militares rusos que luego regresaron al campo de batalla. Sí, el mismo gobierno chino, que públicamente se presenta como mediador neutral, habría preparado soldados rusos en tácticas de drones, guerra electrónica y combate blindado, según documentos y agencias de inteligencia europeas citadas por Reuters. Entonces la gran pregunta empieza a crecer en Washington y en Europa. ¿China realmente está mediando o está jugando para ambos lados? El escenario se vuelve todavía más explosivo porque las declaraciones de Xi llegan apenas días antes de recibir nuevamente a Putin en Beijing. Y en medio de esa tensión, Trump intenta mover sus propias piezas, presionando por negociaciones mientras busca redefinir la relación entre Washington, Moscú y Beijing. Pero la guerra ya no afecta solamente a rusos y ucranianos. En el frente de batalla también han aparecido cubanos. Investigaciones previas y testimonios revelaron la presencia de jóvenes cubanos enviados o reclutados para combatir junto a fuerzas rusas en Ucrania. Algunos atraídos con promesas de dinero, ciudadanía rusa o contratos militares. Eso convierte el conflicto en algo mucho más cercano para miles de familias cubanas dentro y fuera de la isla. Mientras Putin se prepara para aterrizar otra vez en China, el mensaje que sale de Beijing parece lleno de contradicciones. Xi habla de paz frente a Trump, pero al mismo tiempo aparecen evidencias de entrenamiento militar chino para tropas rusas. Y ahora, el mundo intenta descifrar una pregunta cada vez más peligrosa. En esta guerra global que redefine alianzas, presiones y poder militar, ¿quién está realmente del lado de quién? Informó Enrique López para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Estados Unidos volvió a dejar a Cuba fuera de la licencia temporal que permite mover petróleo ruso ya embarcado, una decisión que mantiene a la isla sin ese alivio energético en un momento de crisis extrema. La nueva autorización de la OFAC extiende hasta mediados de junio la excepción para ciertos cargamentos de crudo ruso, pero excluye expresamente a Cuba, junto con otras jurisdicciones sancionadas como Irán y Corea del Norte. En la práctica,
Eso significa que La Habana no puede acogerse a esa flexibilización parcial, aun cuando su sistema eléctrico depende de cada envío de combustible para evitar apagones todavía más severos. El contraste es fuerte. Mientras Washington abre una ventana limitada para otros destinos, Cuba permanece al margen y sigue enfrentando el bloqueo petrolero con una red energética frágil y reservas insuficientes. La medida también llega en un momento en que el gobierno cubano insiste en que exportar combustible a la isla es legal y legítimo, mientras denuncia la política de asfixia petrolera de Estados Unidos. Pero el efecto real sobre el terreno es otro: menos margen para conseguir crudo, más presión sobre la generación eléctrica y una crisis que vuelve a depender de barcos, sanciones y decisiones tomadas fuera de la isla.